todos ustedes, amigos y hermanos que siguen la continuidad de estos programas, de estos mensajes, de estas prédicas del poder de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué importante es conocer la verdad, hermanos, en medio de tanta mentira, en medio de tanta falsedad, en medio de tanta enseñanza que se ha apartado literalmente, hermanos, de las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo. Yo quisiera, amigos, invitarlos a que prestemos mucha atención. Yo me alegro mucho saber de que muchos de ustedes con Biblia en la mano, con su Biblia en la mano, oyen estos mensajes, según nos han reportado, nos han dicho algunos amigos y hermanos que escuchan con la Biblia en la mano. Así debe ser, hermanos. Recordemos algo en el capítulo 17, verso 11, 12, por ahí, hermanos, en Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que los hermanos de Berea, ellos oían al apóstol Pablo, pero dice que ellos escudriñaban en las escrituras para ver si lo que les decía el apóstol Pablo era cierto, dice la Biblia. Y la Biblia los cataloga como gente de mucha nobleza. Es nobleza hacer eso, hermanos. Mire, muchos líderes religiosos que quieren mantener bajo sus ensalmos y engaños a muchas personas, no mucho les agrada eso. Quisieran de que la gente ni siquiera leyera para que no se dieran cuenta de sus atrocidades, hermanos, y de tantas herejías y maldades que predican, y de tantos abusos que ellos hacen con los hermanos y amigos. Pues miren, hermanos, yo quisiera decirles algo. En esta oportunidad vamos a ver un tema bien importante, pero antes de entrar de lleno en él, hermanos, yo quisiera de que viéramos algunas cosas que son importantes. Sobre todo, hermanos, yo creo que nosotros como hijos de Dios, quiero aclararle algo bien importante. Con esta enseñanza yo no quiero también abrir la puerta o como quien dice, avivar o apoyar aquellos grupos, hermanos, que en las iglesias andan de iglesia en iglesia haciendo disensiones y apartándose, van a una congregación, van a otra y nunca firman su corazón en la gracia. No, yo no quiero animar a esas personas, pero sí quiero aclarar algo, hermanos. Yo no digo que no tengamos reconocimiento de autoridad si vamos a alguna congregación, que seamos, hermanos, unidos. Yo no digo que no, pero lo que vamos a ver, hermanos, es una pretensión que los grupos religiosos en este momento están dando. Me refiero a la falsedad de la cobertura espiritual o religiosa que están ofreciendo muchos. En realidad, hermanos y amigos, lo importante es que nosotros como hijos de Dios tengamos, claro, yo no le digo que, mira, hay personas que a congregación que van tienen problemas, están un año, 6 meses y se van a otra y en ningún lado están contentos. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Lo que estoy hablando es del abuso y realmente, hermanos, de mucho charlatán y de mucho populista, líder religioso que ahora están ofreciendo. Ya vamos a ver la falacia, la mentira de eso. Cómo están ofreciendo una cobertura que no pueden dar, hermanos. Y la única que pueden dar, le voy a poner el ejemplo. Nosotros la cobertura que tenemos que dar es a los pobres, cubrir a los pobres, ayudar en sus necesidades, como dice la palabra de Dios. No es que partas tu pan con el hambriento, dice en Isaías, y que cubras al desnudo. Esa cobertura sí la debieran dar, pero no la dan. ¿Cuál es la que dan, hermanos? La que están ofreciendo. Ya va a ver usted por qué es una falacia, porque es una mentira, porque es una presunción, hermano. La gente es muy presuntuosa y están ofreciendo una cobertura que no pueden dar. Ya lo vamos a ver literalmente en la palabra de Dios, con infinidad de versículos, hermanos, porque eso es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Mire, yo lo voy a decir con todo esto. Ninguna persona en el mundo, hermanos, pero ninguna persona,
Óigame bien lo que le voy a decir. Ninguna persona en este momento debiera estar siendo fustigada, hostigada, hermanos, porque se va de una congregación a otra. Si él permanece en la doctrina de Jesucristo, mire, y se va de una congregación y se quiere ir a otra, hermanos, eso no debería ser razón para que lo fustiguen los líderes religiosos, o que esta congregación de la cual ya no, a la cual ya no asistió, que ya no le hablen. Porque eso sucede, hermanos. Si usted pertenece a una congregación y viene y dice, ¿saben qué, hermanos? Yo me voy a ir a otra congregación por esto y por esto. No es por... Y no se va peleando, hermanos. No causó división, no ofendió a los hermanos, no les causó problemas, no se fue por ladrón, por adúltero, por pecador, sino que se fue porque él desea irse en su libertad. Porque no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna organización religiosa, hermanos. Nuestra vida, ya como lo vamos a ver, pertenece a nuestro Salvador, a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, dice, por precio fuisteis comprados. Oiga pues, ya se pagó un precio por nosotros y ese lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que no se hagan, oiga como dice el apóstol Pablo, esclavos de los hombres. Yo no puedo ser esclavo de una organización religiosa. Si yo algún día me quiero ir de esa, me voy, porque no le pertenezco a ellos. Mi alma no pertenece a una congregación religiosa, ni a una... Porque todas son organizaciones religiosas. ¿Por qué cree usted que se erigieron como una personería jurídica, como una asociación cristiana? Allá en Gobernación tuvieron que dar informe de que se iban a constituir como una organización. Oiga bien, una organización cristiana. Pero miren, hermanos, Cristo no hizo de esa manera, no fundó de esa manera su iglesia. Él la fundó, como vamos a ver, con su sangre, con su sacrificio. Y Él es la máxima autoridad de la iglesia, sí o sí, hermanos. Así de que nadie debiera ser fustigado, hostigado o tachado de rebelde, de hereje o de una persona malvada porque se fue de una a otra congregación en su libertad. Óigame bien, hermanos, en su libertad. Cada quien es libre, hermanos, si siente irse a otro lado, puede hacerlo. Ok, hermanos, miren. Lo que pasa, hermanos, que ya vamos a ver la falacia que usan los religiosos que nos ofrecen una cobertura espiritual o religiosa. Ya vamos a ver lo que argumentan ellos. Mira, ellos argumentan a Elías con su manto que está fuera de contexto totalmente, hermano. No es lo que ellos predican. No les crea. Aquí lo sacan de la Biblia, pero lo interpretan mal. Interpretan mal esos versículos. O a Eliseo, que Elías le echó un manto y que ese es una cobertura profética. Y miren, hermanos, está todo fuera de contexto. También toman como ejemplo a Abraham y Melquisedec, que Abraham reconoció su autoridad dándole del diezmo y que no sé qué. Miren, eso es muy conveniente. Como les conviene a estos líderes, eso es lo que predican. Además, toman como ejemplo a Lot, porque la palabra Lot significa, hermanos, en arameo, la palabra Lot significa cubrir, velo, cubierta. Eso significa Lot. Entonces dicen, ya vieron, a Lot le puso a Abraham una cubierta. No, hermano, miren, están desfocados totalmente. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera leer dos preguntas que me parecen interesantes. Dice, hermanos, les oigo en Barberena, Santa Rosa. Pertenezco a una iglesia pequeña, pero el nuevo pastor insiste que tenemos que unirnos a una iglesia grande y que tenemos que aportar más ofrendas para pagar la cobertura apostólica. Oiga, para pagar la cobertura apostólica que nos ofrecen. La mayoría de los hermanos no estamos de acuerdo.
dice que les enseñemos sobre esto y qué pensamos nosotros de esto. ¿Es así, hermanos? Esa es la pregunta. Ahora viene otra, dice, esta es un poco más larga. Amados hermanos, pertenezco a una iglesia independiente desde hace muchos años y la congregación ha crecido, gracias a Dios. Constantemente nos han hostigado, oiga, nos han hostigado con que nos unamos a alguna de las iglesias organizadas y numerosas como las hay hoy. Hace poco invitamos a un evangelista de una misión grande en Guatemala y nos ofreció cobertura espiritual apostólica. Pero cuando el pastor le preguntó los requisitos, dijo que uno de los requisitos para obtener esta bendición era reconocer la autoridad y doctrina de la misión y diezmar para ellos como reconocimiento de esa autoridad. Oiga, hermanos, como hizo Abraham con Melquisedec, aquí está. Oiga, ahora preguntan ellos, hermanos, estoy confundida, es una hermana. Oriéntenos, por favor. Les escucho en la zona 3 de la capital. Bendiciones, dicen. Muy bien. Yo quisiera, hermanos, de que viéramos algo bien interesante. Fíjese que esta gente, yo les llamo charlatanes porque usan un montón de argumentos, porque eso es exactamente lo que significa un charlatán. Aquel que para vender algo usa un montón de argumentos y argumentos mentirosos. Fíjese pues, estos charlatanes que ofrecen una cobertura religiosa que en realidad no pueden dar, porque miren, hermanos, un hombre no la puede dar, ya lo vamos a leer en la Biblia. La cobertura espiritual solo la da Dios. Ellos no son espíritu, ellos dan una cobertura misionera, digámoslo así, por ser un poco tolerantes, ¿verdad? Ellos dan una cobertura de misión, de organización, solo eso pueden dar, pero espiritual, nada. Ya lo va a ver, hermanos. Miren, pero ¿qué sucede, hermanos? Ellos lamentablemente le ofrecen a la gente muchas cosas, pero en realidad no se puede, hermanos. Miren, en estos días de tantas excentricidades, quise escribir esto acá, hermanos. Mire, en estos días de tantas excentricidades, yo le quiero decir, esto que está aquí, yo soy el responsable y yo doy la cara por eso. Mire, son tantas excentricidades y mentiras y novedades religiosas, las organizaciones eclesiales están ofreciendo su pretenciosa cobertura espiritual. Es una pretensión, una presunción, hermanos. Y mire, esto es solo un morganismo. Yo le voy a decir que es morganismo. Y es una vil estrategia, oiga, ¿para qué? Para ganar adeptos y más recursos en dinero. Recursos pecuniarios. Dinero, hermanos, es lo que buscan estas organizaciones religiosas. O mejor dicho, ¿saben qué están haciendo ellos? No están haciendo la obra de Dios. Ellos están pescando en peceras y están cazando en corrales, por decirlo de una manera burda. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Esta gente ya no hace la obra de Dios. Entonces quieren todos esos grupitos que están buscando a Dios. A eso se le llama morganismo. Porque este señor Morgan, John Morgan, lo que hizo en Estados Unidos, hermanos, fue que, ¿sabe qué hizo en su corporación? Él era un magnate de la ferroviario, ¿no? de ferrocarriles. Entonces, para hacer crecer su corporación, todos aquellos grupitos, aquellas empresas pequeñas, las juntó, hermano, las compró y las juntó para que su corporación fuera gigantesca. Eso es morganismo y es literalmente lo que están haciendo las organizaciones religiosas. ¿Qué están haciendo, hermanos? Mire, ellos ya no hacen la obra de Dios. Usted mira que salgan a hacer evangelismo, que evangelicen, que hagan que hagan grandes convenciones evangelísticas en los estadios, en los campos. Ya no los hacen. Ellos prefieren, como le vuelvo a decir, pescar en una pecera, hermanos, cazar en un corral. Eso es lo que están haciendo.
un organismo. Y eso es vil, hermanos. Eso no es la verdadera obra de Dios. Yo quiero decirle, porque voy un poco rápido para que lleguemos a la conclusión, para que usted vea lo que dicen las Sagradas Escrituras. Además, hermanos, mire, en principio, óigame bien, ningún hombre puede dar cobertura espiritual. Es más, solo Dios bendice. Miren lo que le estoy diciendo. Solo Dios tiene la facultad de darnos cobertura. Ya lo vamos a leer. Porque miren, hermanos, y Dios también es el único que puede bendecir. Vénganse, los vamos a bendecir con el Espíritu. Así le ofrecen, ¿no, hermanos? Ningún hombre puede dar el Espíritu Santo. Esas administraciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que Dios repartió dones y dio de su Espíritu según su voluntad. Oiga, según la voluntad de Dios. Estos dicen que van a ministrar el Espíritu. Son mentiras, hermanos. No les crea. Es una falacia, hermanos. Es un populismo. Son charlatanes, hermanos. Eso es lo que son. Óigame bien, hermanos. Es una presunción. Son presuntuosos. De manera que, oiga, ellos ofrecen bendiciones a granel. Como que si no todas las tenemos de parte de Dios. Mire, yo le voy a contar algo muy importante. ¿Por qué le digo que solo Dios bendice o maldice? Solo Dios. Nadie tiene la facultad de bendecir o maldecir. Por eso esas maldiciones generacionales que también se han inventado, hermanos, no tienen razón de ser. Si alguien no ha llenado la medida de maldad, hermanos, no lo maldice Dios. Dios siempre le va a dar la oportunidad. Eso es bíblico. Bueno, mire. ¿Por qué le digo? Porque esto es bíblico. Mire en el capítulo 6 de Números, versos 22 al 27. Aquí se los puse para que le queden a usted como un estudio, si usted más adelante quiere leer la palabra de Dios. Pero ahí en el capítulo 6, verso 22 al 27 dice, oiga cómo el sacerdote, esta se le llama la bendición sacerdotal. Mire cómo dice la Biblia. Y bendecirán de esta manera a mi pueblo, dijo. Bendito, oiga pues, Jehová te bendiga y te guarde. Oiga pues, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo le estoy relatando literalmente cómo dice este versículo, para no perder mucho tiempo. Oiga, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Oiga pues, y oiga lo que dice al final en el verso 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, dice Jehová, los bendeciré. ¿Sabe qué sucede con la bendición? Cuando yo le digo a una persona, Dios te bendiga, lo que yo le estoy haciendo es un deseo para mí que Dios lo bendiga. Eso es. Pero yo no lo bendigo al final. El que dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen al hombre. Y él no añade tristeza con ellas. Quiere decir que el que bendice es Dios, porque dice la Biblia que el mayor es el que siempre, indudablemente, dice en Hebreos 7:7, indudablemente el mayor siempre bendice al menor. Entonces el mayor de todos, que es Dios, hermanos, nos bendice a nosotros. Yo lo voy a decir como un paréntesis. Es mayor el que bendice que el que maldice, hermanos. Porque el mayor bendice al menor, ¿verdad? Nosotros no debemos maldecir a nadie. ¿Sabe cómo dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 14? Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, dice el apóstol Pablo. Capítulo 12, verso 14. De manera, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir. Pero es como un deseo. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Yo expreso mi deseo de que Dios bendiga a una persona. Pero el que al final de cuentas lo bendice es Dios.
Y estos ofrecen, hermanos, indiscriminadamente bendiciones. Véngase con nosotros, dicen. Y van a ver cómo las bendiciones van a empezar a fluir en su casa. Oiga, si así hablan. Como si hay maldiciones en su casa, Dios las va a cambiar en bendiciones si ustedes se vienen con nosotros. No, hermanos, Dios no pueden bendecir. Dios me bendice a mí si yo hago su voluntad, si yo le busco a Él, si yo le imploro a Él. Él es bueno. Él no necesita, hermanos, de que hayan muchos intercesores o de que hayan muchos diciendo, ayúdalo. No, hermanos, Él me va a bendecir porque Él es bueno. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él da, dice la palabra del Señor, lluvia sobre buenos y malos. Porque Él es así. Él es sencillamente bueno. Ok, hermanos, mire. Tampoco podemos maldecir. Usted puede desearle lo malo a otro. Ahora, ¿y qué es bendecir, hermanos? Bendecir en términos etimológicos significa hablar bien, decir bien. Oiga, bendecir, decir cosas buenas, desear también, desear cosas buenas para alguien. Eso es bendecir. Pero yo solo lo puedo desear. Sí, hermanos, solo lo puedo desear. Ahora, si yo le doy a alguien, usted sabe una cosa, yo le doy algo porque a alguien algo y le doy una bendición porque el que al final de cuentas me movió es Dios. Dice que aquel hombre, mire, aquel hombre samaritano que tuvo misericordia de aquel hombre, de aquel samaritano que tuvo misericordia de aquel hombre que cayó en desgracia. Ustedes ya saben la parábola del buen samaritano que narró nuestro Señor Jesucristo. Él dice que, ¿sabe qué dijo? Que este hombre donde vio la calamidad de aquel fue movido a misericordia. ¿Y quién cree que lo movió? Así de que si usted le da algo a alguien, es porque Dios lo está usando para bendecirlo. Pero no es porque la bendición venga de usted. Si nosotros somos malos, miren hermanos, nosotros somos malos, somos ruines. Pero si Dios me mueve a ayudar a alguien es porque al final de cuentas el Espíritu Santo de Dios me movió. Así de que no quiere decir eso, hermanos, mire, que nosotros, y respecto, hermanos, a que nosotros digamos bien de los demás, qué importante es esto. Qué importante es esto, hermanos, porque usted no debiera chismear de nadie, no debería hablar mal de nadie, hermanos. Créanme. Eso es desagradable cuando uno haya una persona que con nada está de acuerdo y murmura de todos. Es desagradable. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos llama. Yo quiero leer un proverbio, tal vez ahí en el Proverbios capítulo 11. Leamos ahí en Proverbios capítulo 11. Tal vez será el primer versículo. Ya le mencioné un montón de versículos para que los busque con citas literales. 11, versículo 11. Mire lo que dice. Por la bendición de los rectos, verso 11, capítulo 11, verso 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Oiga, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el hombre prudente, hermanos, mire, cuando oye algo, se calla, hermanos, no menosprecia a su prójimo. Usted si su hermano ya no va a su congregación, no lo menosprecie, hombre. Si usted no es campeón de su congregación, no es un seguidor de su congregación, pero ¿qué gana usted con estarlo criticando, con estarlo danzando improperios? Rebelde, hereje, está en una secta. Miren, hermanos, eso no lo hace bien a usted. A usted le hace mal eso. Al que es víctima de eso, no, hermanos, porque el que juzga es Dios. Mire, dice que el hombre de entendimiento oye y se calla, dice. Oiga, pero mire lo que termina diciendo en el verso 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo.
No hay que andar chismeando, hermanos. ¿Qué ganamos nosotros con chismear? Nada, absolutamente nada. Hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo también dijo, oiga, qué interesante es esto y qué importante. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 36 y 37, se lo vuelvo a repetir. Mateo 12, versos 36 y 37, ahí enseñó el Señor algo. Y dijo él, oiga, dice, que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Vamos a ser condenados por nuestras palabras. Y de toda palabra ociosa que los hombres hablen en esta tierra, darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás salvo, dijo. Oiga, hermanos, ¿hasta dónde le dio el valor al Señor para que usted no ande criticando, no ande chismeando, no ande arruinando la reputación de las personas? Yo voy a hacer un paréntesis en eso de la reputación, pero miren, hermanos, ¿qué más ocioso que hablar mal de los demás? ¿Qué palabras más ociosas que hablar mal de los demás? Que eso es maldecir, decir males de los demás. Eso, hermanos, es maldecir. ¿Y sabe qué significa, hermanos? Usted va a dar cuenta de eso. Mire, si usted, respecto a lo que le estaba diciendo de la reputación de la gente, mire, ¿usted qué gana con destruir la reputación de una persona? Nada de nada, hermanos. Usted se hace un gran daño como usted no lo imagina. Fíjese pues, lamentablemente estamos en una sociedad que si usted viene y oye un comentario de alguien sin haberlo, oído de manera oficial, solo escuchó un comentario, pero nunca ha hablado con la persona, con el susodicho, con la persona en cuestión. Y usted ya se forma todo un criterio contrario a aquella persona. Miren, yo le voy a decir algo que Dios siempre ha puesto en mi corazón. Me lo enseñó mi padre y me lo enseñó mi madre. En primer lugar, a decir las cosas de frente. De frente. Y miren, hermanos, aunque caemos mal, pero las cosas de frente. Mira, esto no me gusta y no me gusta. Así me enseñó mi padre, así me enseñó mi madre. Y nosotros, hermanos, también Dios nos ha enseñado eso. ¿Por qué voy a formar por un criterio? Solo por una observación. Eso lo hace el mundo, que no conoce a Dios. Pero alguien que conoce a Dios no puede obrar de esa manera. Así de que, hermanos, yo le dejo eso como un paréntesis, lo quise hacer. No se forme criterios de las personas solo por un comentario de una tercera persona. Dice la Biblia, oiga, hay un proverbio en este momento, no recuerdo la cita, pero dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. ¿Sabe qué sucede? Uno debe oír las dos partes, no debe formarse un criterio y miren, hermanos, y después viene la vergüenza. Porque cuando uno se entera de lo que en verdad era, dice uno, ¡ala, qué injusto fui! Hermano, mire, a mí jamás en mi vida, todo el tiempo, casi 40 años de ser cristiano, jamás me han exhortado por chismes, ni también por hablar cosas detrás de las personas. Gracias a Dios, le doy benditas gracias a Dios, hermanos. Jamás las autoridades que yo tuve me criticaron o me regañaron o me exhortaron o reprendieron por un chisme. Nunca, hermanos. Yo puedo decirle eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me gusta, hermanos. El chisme, yo aborrezco el chisme. Cada vez que alguien me cuenta algo, créame, delante de Dios se lo digo. Lo primero que le digo, mira, pero esto es oficial. ¿Quién te lo contó? Yo indago, hermanos. Yo no me trago la chibolita porque esos son chismes. Bueno, no ese es el tema, pero quería hacer un paréntesis. Ahora vamos a entrar
ya hermanos de lleno en la enseñanza. Yo le quiero decir grandes principios que son muy importantes. Uno de ellos, hermanos, y yo creo que el mayor de todos, es que Jesucristo es el todo. Para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los escogidos de Dios, hermanos. La iglesia, para la iglesia, Jesucristo, oiga, es todo. Él es el buen pastor. Él es también el mediador. Él es la puerta. Él es la vida. Él es todo, hermano. Ya lo vamos a leer. Por ejemplo, mire. En Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice. Mire lo que dice ahí. Yo quisiera que lo leyéramos mejor, ¿sabe? Es un capítulo, es un versículo muy hermoso. Mire lo que dice acá. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Oiga, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, puesto los ojos. Ahora le voy a poner un ejemplo. Si usted pone los ojos en Jesús, va a caminar en un camino recto. También si usted lo hace en un hombre, va a caminar recto pero desviado. Óigame pues. Mire pues lo que dice la palabra de Dios en este aspecto. Puestos los ojos en Jesús. Si a usted le tapan los ojos, jamás va a caminar recto. Nunca. Usted va a caminar torcido. No hay orientación. Pues cuando nosotros ponemos los ojos en un derrotero, en un punto que se llama Jesucristo, digamos, en un objetivo que se llama Jesús, Jesucristo, ¿sabe cómo? ¿Qué sucede? Yo camino derecho. Pero cuando alguien se desvía es porque puso su mirada en cualquier hombre. Mire, el hombre que está al frente puede ser muy digno, muy honroso, muy honorable, muy santo, si usted quisiera decirlo de esa manera, un hombre muy consagrado a Dios, pero no hay que poner la mirada en él, hermanos, no la ponga en él. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de carne. Así dice en el capítulo 17 de Jeremías. Usted lo puede leer ahí. En el capítulo 17, hermanos, de Jeremías, ahí tenemos nosotros ese versículo hermoso. Maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Capítulos 17, versos 5 y 7. Y que pone su esperanza en un brazo de carne. O en caballos, porque son muchos. Usted no ponga su esperanza en su congregación, porque son numerosas. Aquí tenemos la verdad, porque somos bastantes. Y el Señor ha respaldado. No, usted no ponga su esperanza en una congregación, mucho menos en un líder de una religión. No, hermanos. Ponga su mirada en Jesús, que Él es el autor. Oiga, autor, o sea, Él inventó la fe, pues. Dicho de otra manera, Él inventó la fe y Él la demostró que funcionaba. La fe de Jesucristo sí funciona. Entonces, hermanos, puesto los ojos en Jesús, porque Él es todo, hermanos. Esto que le quede a usted como un principio cristiano, como un fundamento, todo lo es Jesucristo, hermanos. Ya lo vamos a leer de otra manera. Mire, Él es el buen pastor. Ya le dije que los pastores solo somos como ayudantes, ayudadores. Yo lo he dicho de muchas maneras, pero esto me ha gustado mucho decirlo. Él es el mayoral, Él es el gran pastor de las ovejas y nosotros solo somos perros ovejeros. Eso somos. Solo ayudamos al Señor a mantener unidas a sus ovejas, siguiéndolo a Él. Óigame bien.
Pero mire, ahora los pastores se ponen en lugar de Dios. Ay, hermanos, qué tristeza. Ellos son ahora en lugar de Dios. Y miren, tienen hasta un porte así. Miren, hermanos, de autoridad. No, hermanos, hombre. Nosotros somos perros ovejeros. Yo así me considero. Solo como un ayudante del Señor. Pero Él es el buen pastor. ¿Sabe? Mire, Él es el mediador. Ya lo vamos a leer. Pero ahora, yo un día, mire, ¿sabe cómo me dijo un día un hermano? Yo le cuento, hermanos, esto porque, mira, me dijo, lo que sucede es de que uno debe entrar por la puerta. Y la puerta es el pastor, me dijo. Pero él se refería al pastor de la congregación. Ellos no son la puerta, hermanos. Quiero leerlo. Capítulo 10 del libro de Juan, hermanos. Del Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Oiga lo que dice ahí, hermanos. Miren. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Verso 1. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, a las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahora verso 7. Volvió pues a Jesús a retomar aquí la parábola y les dijo, de cierto les digo, oiga, ¿quién es la puerta? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, la puerta de las congregaciones, la puerta de las organizaciones religiosas, tal vez sí sean los pastores de ellas. Pero la puerta de las ovejas de Cristo, Él es. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, le dice a la iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo he puesto una puerta abierta, así dice, la cual nadie cierra. El que abre, dice, y nadie cierra, y cierra y nadie abre, porque la puerta es Jesucristo, hermanos. Él es la puerta. Mire, hay algo más aquí que yo quiero que nos detengamos un segundo en esto, hermanos. Fíjese pues, si Él es la puerta, nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en esa puerta. Eso es lo importante. Ahora, fíjese pues lo que dice aquí. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oiga, aquí está el Señor profetizando acerca de los gentiles. Nosotros somos esas otras ovejas que no eran de ese redil, porque en ese redil casi solo habían judíos. Pero tengo otras ovejas. ¿Y sabe usted quién fue el pastor subsiguiente? Él es el pastor general, digámoslo así. Pero al siguiente pastor, ¿usted sabe quién fue, hermanos? Ya lo vamos a leer. Fue Pablo, hermanos. Él es el pastor de esta iglesia también. A él constituyó Jesucristo como alguien visible. Pero no, hermanos, mire, como un hombre que iba a dirigir pastoralmente a la iglesia. Pero no como ahora se han puesto pastores. Él sí era el pastor. Leámoslo, hermanos. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2. Allá adelantito, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Miren lo que dice. Verso 5. Porque hay un Dios y un solo mediador entre el hombre y él, ¿verdad? Y dice que es, oiga, entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Oiga pues, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, oiga el apóstol Pablo, pues, aquí se confirma lo que dijo Jesucristo. Para esto fui yo constituido predicador, apóstol. Digo verdad, entre paréntesis puso Pablo esto. Digo verdad en Cristo, no miento, dijo. Oiga, porque muchos no le creían. Y maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Oiga, hermanos, mire, el apóstol Pablo es apóstol, es maestro, es evangelista, es pastor de nosotros los gentiles. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Ese pastor se llama apóstol Pablo. Y todas esas cartas, mire, él escribió, le atribuyen 14 epístolas. Otras que desaparecieron, como la de los laodicenses, ¿verdad? Algunas están perdidas. Y miren, hermanos, como otras de Timoteo, otras a los Efesios, en fin. Pero no, esas no aparecen, no están canonizadas aquí en la Biblia. Pero él, hermanos, escribió 14 epístolas. Yo diría 15, hermanos. Porque el hecho de los apóstoles, él, hermanos, y el evangelio de Jesucristo, y la obra misionera, y la obra evangelística que él hizo, ganando gentiles, es el tema principal en Hechos de los Apóstoles. Y él es el protagonista ahí, hermanos. Claro, Jesucristo haciendo obras a través de él. Pero el apóstol Pablo prácticamente escribió Hechos de los Apóstoles. Así de que son 15, hermanos, las que tenemos. Y todas ellas contienen la doctrina de Cristo. Amén, hermanos. Y luego mire ahí en Colosenses. Yo quisiera que lo leyéramos también ahí en Colosenses capítulo 2, hermanos, por favor. Verso 8, capítulo 2 de Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esta que estamos viendo, esa falsa cobertura religiosa, es una filosofía que no debemos dejar que nos engañen. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque son sutilezas, hermanos. Ellos quieren ganar adeptos y quieren que usted aporte para sus organizaciones. Cuanta más gente aportando, ellos van a crecer. Mire, porque no somos como muchos, dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, como muchos que medran. Medrar es crecer, que crecen o que medran falsificando la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo ahora. Miren lo que dice aquí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, pues. Y vosotros, aquí está lo que me interesa, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros en Cristo estamos completos, hermanos, no necesitamos más. ¿Por qué anda pidiendo usted una cobertura? Si la cobertura se la da Cristo, si usted permanece en sus mandamientos, así dice la Biblia. Ya lo vamos a leer, hermanos. Va, miren, hermanos, y ahí en Primera de Pedro, leamos ahí en Primera de Pedro. Ahí adelantito, hermanos, si usted quiere seguir esta lectura. Miren, hermanos, yo le voy a decir algo sinceramente. Estamos en un tiempo tan difícil, tan complicado. La gente, hermanos, se ha hecho esclava de los hombres. Eso es lo que está pasando, que la gente se está haciendo esclava de los hombres. Y mire, no dejan una congregación aunque hayan problemas, aunque estén abusando de ellas, porque según ellas se deben a las congregaciones. No, hermanos, por favor, quitémonos esas sutilezas, esas filosofías huecas sutilezas. No es así. Usted no se va a ir al infierno como le dijeron desde el púlpito a un hermano. Este hermano dijo: hermano, fíjese que me voy a ir. Pues desde el púlpito, antes de que se fuera, le dijo un montón de maldiciones el líder religioso, hermanos. Y mire, si le vino alguna maldición, son mentiras, hermanos. El hermano más prosperó, ahí está feliz. No, hermanos, es que no es cierto, hombre. Que no manipulen, mire, que no la manipulen a usted con amenazas de infierno. Hermanos, el que echa al infierno es si usted es pecador, hermanos, y blasfemo, y Dios
es el que tiene el poder de echar al infierno. La gente no tiene poder ni para maldecir ni para bendecir. Son como los ídolos mudos, hermanos. Solo que estos ídolos hablan. Hermanos, miren lo que dice aquí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. Miren lo que dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oiga, Él es el pastor y obispo. ¿Por qué tenemos la idea de que Cristo se fue y dejó a endebles y débiles hombres a cargo de su obra? No, hermanos. Él la sigue ministrando. Él sigue siendo el pastor, el obispo de nuestras almas. No tengamos la idea errada, equivocada que inferimos por las enseñanzas modernas, hermanos, de la religión, que Jesucristo se fue corporalmente, pero espiritualmente está donde dos o tres estén en mi nombre, así dice la Biblia, hermanos. Pues eso es claro, ya lo vamos a leer. Ahora, quiero pasar, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no es un templo de lujo. Ya no hay templos, hermanos, entiéndame. El único templo de Jerusalén reconocido, donde Dios habitó, hermanos, ese fue arrasado. Ese fue arrasado hasta los cimientos. Ya lo vimos por Tito en el año 70 de nuestra era. Hermanos, mire, usted ya sabe la historia. Ya no hay templo. Ahora el templo de Dios somos nosotros, enseñan las escrituras. El templo de Dios ya no es esas 4 paredes donde usted se congrega. Muchos dicen, ay, aquí se siente paz. ¿Y por qué no la siente usted en su vida, en su casa? Hermanos, si no damos de un lugar una idolatría, hombre, hermanos. No hagamos eso. Templos ya no hay. Lo que hay son recintos y nosotros malamente, de una manera equivocada, le hemos llamado iglesia a los templos. Y la iglesia somos nosotros. Miren lo que dice en el Evangelio según San Mateo, hermanos. Fíjense pues, lo que sucede es que nosotros hemos cambiado literalmente todos los conceptos, o muchos conceptos. También no puedo decir todos, ¿verdad? Porque no sería justo decirlo, pero yo le quiero decir algo que es muy importante. Nosotros como hijos de Dios estamos en una institución que estableció Jesucristo. Las congregaciones modernas se han establecido, óigame bien, se han establecido judicialmente con leyes de la tierra, terrenalmente, como personerías jurídicas, porque dicen que las personerías jurídicas tienen que tener ciertos lineamientos, hermanos, y un montón de cosas que la misma ley les establece para que no abusen, porque hay libertad de culto, dicen, ¿verdad? Pero hermanos, esta institución, valga la redundancia, la instituyó Jesucristo. Oiga pues, ahí en el capítulo 16 mire pues, aquí el Señor les dice, miren quién dicen los hombres que soy yo. Entonces viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene la respuesta de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Mire pues, en este versículo fundan la iglesia con Pedro, pero Pedro no es que Dios no podía, hermanos, establecer su iglesia con un hombre que iba a fallecer, que iba a morir. Mire, no es así, hermanos. Esa roca de la que habla Jesucristo, esa piedra, ese fundamento, porque la roca es Cristo desde el Antiguo Testamento y en este nuevo pacto. Jesucristo es esa roca, no un hombre. Jesucristo, hermanos, es todo, ya se lo dije, Él es la roca también. Pero aquí dicen que es Pedro, pero no, hermanos, Pedro no fundó la iglesia, Jesucristo la fundó, pero no la estableció con Pedro.
Mire, y además, si usted quiere saber, el primer obispo, el obispo de Jerusalén, de la iglesia primitiva, no era el apóstol, no era solo el apóstol Pedro, eran los 11, y también era Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor era también. Así de que, hermanos, no pensemos de una manera como según las tradiciones de los hombres. No, pensemos en lo que dice la palabra de Dios correctamente. Así de que, hermanos, mire, ahí adelante, ahí vamos a leerlo, hermanos, en el capítulo 18. Si quieren, leámoslo. Sí, en el capítulo 18, verso 19, mire lo que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, Pedro no puede estar ahorita con nosotros, pero el Señor sí, Él sí. Claro, las enseñanzas del apóstol Pedro, hermanos, son maravillosas, y él en su espíritu, digamos, también en su espíritu de enseñanza, ahí está, pero no, hermanos, el que ministra aquí es Jesucristo. Donde dos o tres estén en mi nombre, no dice uno. La iglesia nunca se hace con uno, hermanos, pero con dos sí. Mire, Jesucristo, preveyendo de que su iglesia no iba a ser numerosa en esta tierra, dijo donde dos o tres. Así de que si a esta hermana que nos dice, aunque mi iglesia es pequeña, no importa, hermanos, donde dos o tres. Mire, aquí en este momento habemos tres, entonces estamos en iglesia. Estamos en iglesia. Aquí está el Señor con nosotros. Aquí habemos tres personas en este momento transmitiendo este mensaje. Estamos en el Señor. Estamos en su nombre. Así de que, hermanos, mire, donde dos o tres, no dice donde grandes muchedumbres. Mire, cuando hay grandes muchedumbres, esa gran masa pierde sensibilidad. Hay muchos líderes evangélicos que para qué quieren tanta cobertura supuesta, porque es pura mentira. Hermanos, si no pueden, mire, hay muchos miembros de su iglesia que ni conocen. Hermanos, ellos ni siquiera saben que van a su iglesia. Créame, hermanos, ni los conocen. Y dice que el verdadero pastor conoce a sus ovejas. ¿Cómo crees que si el hombre es limitado, pero Cristo es Dios, hermanos? Él nos conoce a todos. Él tiene al mundo entero en sus manos. De manera, hermanos, que Jesucristo, Él es el buen pastor. Estos líderes religiosos, qué presunción, qué orgullo, hermanos, qué jactancia, qué soberbia, hermanos. Vénganse, vamos a darles. ¿Cómo pueden dar cobertura, hermanos? Si ni a su familia conocen. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Solo Jesucristo puede dar esa cobertura. Mire, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? Ya le dije, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la iglesia. No son multitudes, no son muchedumbres. Son pocos los que se salvan, hermanos. Y mire, iglesia, eso significa exactamente, hermanos. Significa, hermanos, gente que se reúne con un mismo fin. Eso es iglesia. Si yo vengo aquí y me reúno con otra persona para hablar de Cristo, para adorar a Cristo, para buscar al Señor, ya hay iglesia, hombre. ¿Por qué tenemos la idea errada de que cuanta más gente, más respaldo? Son mentiras, hermanos. Más problemas, más dificultades. Hermanos, estos no saben a qué se meten y después se les sale de control. Miren esta pandemia, ¿a cuántos se les...? Miren, las primeras que van a desaparecer cuando venga la persecución son esas grandes organizaciones. Miren esas grandes organizaciones. Ahora no hay ni qué hacer. ¿Y qué si la pandemia les entra? A ver, ¿qué van a hacer? Miren, hermanos, créame que el único que tiene el control de su verdadera iglesia es Jesucristo. Ya le dije que la congregación no es la iglesia de Cristo. No es solo la iglesia de Cristo eso. Esa es una masa de gente. Pero allí sí hay miembros de la iglesia de Cristo. En todas esas personas hay gente que tiene temor de Dios y respeta al Señor. De modo, hermanos, de que, mire,
En Marcos capítulo 9, hay un versículo que yo quisiera que leyera ahí adelantito, capítulo 9 de Marcos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un montón de ideas que nos han metido. Pero miren lo que dice aquí, pues. 9, versículo 38. Miren cómo dice. Juan le respondió diciendo, aquí estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Entonces Jesucristo llamó a un niño y le dijo, si ustedes no se hacen como un niño, no pueden entrar al reino de Dios. Y mire pues lo que sucedió. Estaban en esa plática y viene Juan y le dice, Señor, se me olvidaba. Oigan lo que le dijo Juan, el apóstol Juan. Le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, así que se lo prohibimos, dice. Porque no nos sigue, oiga, hermanos. Así están muchos líderes religiosos en este tiempo. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, o sea, maldecir, ¿verdad? Porque el que con nosotros no es contra nosotros. Y el que por nosotros es, oiga, está con nosotros. Oiga lo que dice aquí. Mire, eso es lo que dicen muchos religiosos. Ustedes son independientes. Hermanos, hombre. Esta gente sí que está hinchada de tanto orgullo, de tanta soberbia. Pero no es eso el punto, hermano. Mire. ¿Por qué no se lo impidan, hombre? Déjenlos. Si no pertenecen a su congregación, respete. No tenemos obligación de pertenecer a su congregación. Y no por eso voy a ser más de Cristo, porque yo vaya a su congregación. Déjeme. Deje a los hermanos que quieren en su libertad reunirse solos, sin un amparo, hermanos, de una personería jurídica, porque solo eso pueden dar las organizaciones religiosas. No pueden dar otra cosa. Cobertura espiritual. Oiga lo que dice Isaías 30, hermanos. Oiga lo que dice Isaías, hermanos. En realidad, hermanos, créame de que Jesucristo ha sido muy claro con nuestras... Mire, Jesucristo ha sido muy claro. Ahí habla en el capítulo 30. Mire, pues, Jesucristo ha sido muy claro con nosotros al decirnos que nosotros como hijos de Dios le sigamos a Él. 31:3. Mire. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse, o sea, con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, dice, no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Mire, hay de los que descienden a Egipto. Ay, óigame bien. Hay de los que buscan cubierta, pero no de mi espíritu. El espíritu de Dios, hermano, se reparte como Él quiere, dice Efesios. Así de que eso no lo dan los hombres. ¿Por qué tenemos esa idea tan errada? Ay, es que tengo que estar bajo una protección apostólica, hermanos, es pura mentira. Usted quiere estar bajo una protección apostólica, pues siga la doctrina de los apóstoles y tendrá el amparo de Dios, hermano. Ya lo vamos a leer. Yo voy a, hermanos, casi concluir. Voy a ir ya estoy en la conclusión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sinceramente hay mucho abuso en este aspecto. Y la gente, hermanos, alienada, y miren, hermanos, alienada en su mente, en sus convicciones, cede. Y se hacen, hermanos, esclavos de los hombres. Y no se pueden ni salir porque están bajo ensalmos, bajo amenazas. O miren, hermanos, sencillamente, astutamente, han trabajado con ellos. Y su conciencia está esclava. Hermanos, no, hombre, usted no se debe a un hombre, se debe a Jesucristo.
Y mire lo que dice ahí adelante en el capítulo. Lo que pasa, hermanos, de que, mire, ahí en el capítulo 31, verso 13. Pero mire, la iglesia de Jesucristo es eso. Es una congregación que Dios sacó del mundo para que le sirvamos a Él. Mire lo que dice 31:13 ahí adelante. Verso 1, perdón. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel. Oiga pues, ni buscan a Jehová. Muchos lo que buscan, hermanos, es una religión. Lo que buscan es bulla. Lo que buscan es un templo de lujo. Pero no buscan a Jehová. Jehová es Jesucristo. No buscan a Jesucristo como pastor. Él es el obispo de nuestras almas. Hermanos, otros no buscan eso. Lo que quieren, miren, hermanos, es un templo bonito. Es gente, es bulla, es música. Es lujos, hermanos. Es un hombre. Busquemos a Dios. Y Dios no es todo eso. Eso es el mundo, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Verso 3. Y los egipcios son hombres y no dioses, dice. No Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una, dice. Hermano, mire, roguémosle a Dios que Él nos ayude. Que Él nos ayude. No descienda a la religión por ayuda, hermanos. Busque la ayuda de Dios. Miren, hermanos, en realidad, créanme que yo tengo un sentimiento que le quiero comentar. Mire, yo no quiero ser pastor de nadie. Solo dice que las palabras de los sabios, las palabras de los justos apacientan a muchos. Yo, hermano, lo único que quiero es ayudarlo. No más, hermanos. Muchos dicen, es que este es pastor y puso su iglesia. No, hermanos, no es eso. Si eso quisiéramos, créame de que hay oportunidades. Pero no es eso lo que buscamos. Nosotros tratamos de apacentar a muchos en este camino. Mire, ahora le voy a decir qué es la verdadera, porque esto quedaría inconcluso si dejamos de lado, hermanos, lo que es verdaderamente, digámoslo de esta manera, la cobertura. Por ejemplo, en el Salmo 91, si usted quiere leer el Salmo 91, miren, yo le voy a decir, esta gente que le ofrece a usted, hermano y amigo, que le ofrece cobertura, ¿qué hace usted cuando está enfermo? ¿Qué hace usted cuando está enfermo? ¿Qué hace usted cuando está afligido? ¿Qué hace usted cuando tiene crisis? Ahí no está el pastor. Ahí no están los de la congregación. Ahí es usted y Cristo. Para que vea que la cobertura es de Dios. Del Espíritu de Dios. Está para ministrarnos. Yo le conté que recientemente nos enfermamos de esa enfermedad que está dando ahora. Pero hermanos, ¿quién fue mi consolador? ¿Quién fue mi sanador? Yo soy Jehová tu sanador. Así les dijo allá, hermanos, en la riña de Mara, de las aguas amargas. Les dijo Jesús, les dijo el Señor. Y yo soy Jehová vuestro Dios. Entended que yo soy Jehová vuestro sanador. Así es de que, hermanos, mire, en el Salmo 91, de repente, miren, hermanos, leámoslo. Leamos primero el 61:4. Yo quisiera que leyéramos ese un poco. 61:4. Miren. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Este sí es, hermanos, cobertura. Esto sí. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Oiga, hermanos, así es el Señor. Y miren lo que dice el Salmo 91, que es un salmo muy recurrente. La gente lo cita con mucha continuidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Oiga, ¿quién es mi castillo, mi esperanza, mi confianza? Él te librará del lazo del cazador. ¿Se da cuenta? Cuando usted está siendo tentado, está a la par suya el pastor para decirle, mire mi hijo, mire hijo, haga esto. Mire amigo, haga esto. No, hombre. No confíe en hombres. No crea en hombres. Busque a Dios y Él va a ser su castillo. Va a ser su fortaleza. En medio de la enfermedad va a ser su consuelo. En medio de la escasez. Mire, si el pastor, como le dije, los pastores lo único que deberían de cubrir son a los enfermos, cubrir a los necesitados, cubrir a los que están desnudos, pero eso sí no lo hacen. Ese tipo de cobertura sí, miren hermanos, esa sí no la saben dar, pero miren lo que sigue diciendo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Esto, mira esa pandemia, ni mortandad que en medio del día destruya. Eso es la verdadera cobertura espiritual. Eso no lo puede dar ningún hombre. Solo Dios, hermanos. Ahora, terminemos en segunda de Juan. Con eso voy a concluir, hermanos, esta enseñanza. Si quiere, búsquelo, segunda de Juan. Eso solo tiene un capítulo, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Miren lo que dice segunda de Juan, versos 9 y 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, hermanos, porque estos versículos se usan mal. Miren pues, si usted persevera en la doctrina de Cristo, aunque no esté en X congregación, hermanos, usted tiene al Padre, tiene todas las bendiciones inherentes a tener a Jesucristo y al Padre. Sí, hermanos. Si usted persevera, de modo que, ¿por qué nos tienen que fustigar y hostigar estas congregaciones, hermanos? No, porque no son ellos, hermanos, los que hacen eso. Miren lo que dice aquí, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Si yo, aunque estoy en otra congregación, usted se fue a otra congregación, pero tiene al Padre y al Hijo, hermanos, ¿qué más? ¿Qué más, pues? Ustedes deberían de respetar los que son dueños de estas congregaciones, deberían respetar la decisión, la determinación de estos hermanos. Déjenlos, no los fustiguen, no los fastidien. Miren lo que sigue diciendo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, mire, esto se lo aplica en muchas congregaciones. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Sabe? Aquí está hablando de gente que se desvió, que anda pecando. Pero si alguien se fue de su congregación, pero no anda pecando, sino sigue buscando al Señor, es temeroso de Dios, respételo. De veras, hermanos, no sea presuntuoso. Háblele. Si es hijo de Dios. Ahora, hay quienes, hermanos, mire, se vuelven verdaderos enemigos de Dios. Ahí es otro caso aparte. Pero si estos hermanos tienen al Padre y al Hijo, respételo, porque usted no tiene que menospreciar a un hermano. Según el proverbio que le leí, ¿se recuerda? Mire, ese proverbio que le leí dice que muchos menosprecian a su hermano. Pero dice, el entendido calla, dice. No menosprecia a sus hermanos, porque ellos están en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Y por eso tienen al Padre. Mire, si yo tengo al Padre y al Hijo de mi parte, ¿quién es usted para decirme lo contrario? Yo le pregunto, ¿quién es usted? Usted no es nada. Usted lo que es un hermano mío que estamos luchando por una misma salvación. Así de que, hermanos, espero haberles aclarado estas preguntas que nos hicieron acá los hermanos. Un hermano de la zona 3 y una hermana de Barberena,
que dice que los están hostigando, hermanos, no se dejen hostigar. Esas son mentiras, son verdaderas falacias, no es cierto. Ellos, la cobertura que pueden dar es organizativa, es, hermanos, misionera, solo de misión. Solo pueden darla como una personería jurídica, como un respaldo legal. Deberían de ser más honestos y decir, hermano, les vamos a dar una cobertura legal, pues. Pero no le pongan religiosa o espiritual, porque eso no es cierto. Ya vimos a la luz de un montón de versículos y hay muchísimos más que tengo en lista, hermanos, pero no lo podemos decir tantos. Ahí le escribí un montón. Trate de sacarlos y va a ver que de eso hablan, hermanos. Por favor, hermanos, ponga sus ojos en Jesucristo. Si mire, si le vienen a ofrecer de ganga, a mí ya me la han ofrecido también. No es nuevo esto. Sé de qué se trata. No estoy hablando como a la aventura o como algo nuevo para mí. Ya nos han ofrecido eso, hermanos, y no es justo, no es correcto, no es de Dios. Así es de que yo le digo algo. Usted, teniendo al Padre y al Hijo, usted de Dios, usted es parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, ustedes pueden interactuar con nosotros, ya saben, en el Poder de la Verdad en Facebook, YouTube. También nos pueden en WhatsApp, hermanos, ahí está el número. Si usted necesita oración, hay peticiones de oración, pueden hacérnoslas llegar y gustosamente oraremos por ustedes. Y ustedes oren también por nosotros para que Dios nos dé palabras al abrir nuestra boca. Y algunos que nos escriben en el Poder de la Verdad, hermanos, se los agradecemos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Estamos despedidos. Amén y amén.